Buenos días. Es un placer volver a participar en el coloquio de teoría de gráficas, aunque sea ahora en esta modalidad a distancia a la que nos ha obligado la pandemia. El título de mi trabajo es Gráficas de V Trayectorias. Soy Eduardo Rivera Campo y trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dada una gráfica G con dos vértices específicos U y B, definimos la gráfica de V trayectorias de G como aquella cuyos vértices son las trayectorias que unen U y B en G, en donde dos trayectorias S y T son adyacentes, si T se obtiene de S reemplazando una subtrayectoria de S por una subtrayectoria de T ajena internamente. En el ejemplo tenemos una gráfica con cuatro vértices, U y B dos vértices específicos, y del lado derecho tenemos la gráfica de V trayectorias. Los vértices son las cuatro V trayectorias que tiene esta gráfica, y por ejemplo tenemos las dos de arriba son adyacentes porque una se obtiene de la otra, reemplazándola o la una por la otra. La gráfica de arriba del lado izquierdo es adyacente a la trayectoria del lado de abajo del lado derecho, porque la de abajo se obtiene de la de arriba, reemplazando esta arista, que es una subtrayectoria de longitud 1, por una subtrayectoria de longitud 2. Nuestro primer teorema dice que las gráficas de V trayectorias siempre son conexas. Y además que la gráfica de V trayectorias de una gráfica G tiene diámetro a lo más dos veces la distancia en G de U a B. En este ejemplo tenemos una gráfica completa con cuatro vértices y la gráfica de trayectorias, de V trayectorias, es una gráfica conexa. En este otro ejemplo, lo que tenemos es una gráfica G con dos vértices específicos U y B que están a distancia 2, y tenemos dos trayectorias de U a B, trayectoria S y trayectoria T, que en la gráfica de trayectorias están a distancia 4. Notemos que si S y T son trayectorias adyacentes en la gráfica de V trayectorias de G, entonces S unión T es una subgráfica de G que consta de un ciclo sigma unido a U y a B por dos trayectorias ajenas, PU y PB. Aquí tenemos una trayectoria S en verde, una trayectoria T en azul. La unión contiene un único ciclo sigma que está conectado a U por una trayectoria PU y a B por una trayectoria PB. Se hace un conjunto de ciclos de una gráfica G. La gráfica de V trayectorias de G asociada a C es la subgráfica generadora de la gráfica de V trayectorias de G, en donde dos trayectorias S y T son adyacentes solo si el único ciclo sigma contenido en S unión T está en el conjunto C. Dependiendo del conjunto C, la gráfica de V trayectorias asociada a C puede ser conexa o disconexa. En el primer ejemplo tenemos una familia de cuatro ciclos y la gráfica de trayectorias asociada a esta familia es conexa. Y en el segundo ejemplo tenemos otra familia de ciclos, C, ahora nada más con tres ciclos, y la gráfica de V trayectorias asociada a C, en este caso, no es conexa. En este trabajo damos una condición necesaria y una condición suficiente para que la gráfica de V trayectorias asociada a un conjunto de ciclos sea conexa. La condición necesaria. Dice, si la gráfica de V trayectorias de G asociada a un conjunto de ciclos es conexa, entonces C genera el espacio de ciclos de G. Entonces, en este ejemplo tenemos nuevamente la gráfica completa con cuatro vértices, una familia de cuatro ciclos, que genera el espacio de ciclos de G, y la gráfica de V trayectorias es conexa, tal como dice el teorema. Este otro ejemplo muestra que esta condición necesaria no es suficiente, pues en este caso C también genera el espacio de ciclos de G, pero la gráfica de trayectorias asociada a C no es conexa. Condición suficiente. Un uniciclo de una gráfica conexa G es una subgráfica generadora conexa U de G que contiene un único ciclo. Aquí tenemos un ejemplo en rojo de un uniciclo
Es una gráfica generadora de la gráfica total, es conexa y contiene un único ciclo. Se hace un conjunto de ciclos de una gráfica G. Un ciclo sigma de G tiene la propiedad delta estrella con respecto a C si para cada uniciclo U que contenga sigma existen una arista E de G que no está en U y dos ciclos alfa y beta que están en C, que están contenidos en U y tales que su diferencia simétrica es el ciclo sigma. Como ejemplo, tenemos aquí un ciclo sigma, un uniciclo que contiene a sigma, una arista E que al añadirla al uniciclo U determina dos ciclos alfa y beta cuya diferencia simétrica es sigma. Si tenemos otro uniciclo que contenga el mismo ciclo, es posible que sea otra arista, E', la que hay que añadirle al uniciclo para determinar dos ciclos, alfa' y beta', cuya diferencia simétrica también sea sigma. Dado un conjunto de ciclos C de una gráfica G, construimos una sucesión de conjuntos de ciclos C0, C1, etcétera, de la siguiente forma. C0 es el propio conjunto C, y para cada T mayor o igual que 0, el conjunto CT más 1 se obtiene del conjunto CT añadiendo un ciclo sigma T más 1, si es que existe, que tenga la propiedad delta estrella con respecto a CT. Paramos en el paso K, en donde ya no exista un ciclo sigma K más 1 que no esté en CK, que tenga la propiedad delta estrella con respecto a CK. Hace algunos años, en otro trabajo, Shui-Liang Li, Víctor Neumann Lara y yo, probamos que el conjunto final de ciclos, CK, que se obtiene de esta forma, es independiente de qué ciclo se añade en cada paso, en donde haya varias posibilidades. Por eso es que llamamos al conjunto final la cerradura de C, y la denotamos como CL de C. Un conjunto de ciclos C de una gráfica G es delta estrella denso si su cerradura es todo el conjunto de ciclos de G. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. G es la gráfica completa de nuevo con 4 vértices y tengo esta familia de 3 ciclos. Sigma 1 es un ciclo que tiene la propiedad delta estrella con respecto a C. Sigma 2 tiene la propiedad delta estrella con respecto a C1. Sigma 3 tiene la propiedad delta estrella con respecto a C3. Y finalmente sigma 4 tiene la propiedad delta estrella con respecto a C3. Como tenemos a todo el espacio de ciclos, entonces la familia inicial y cada una de ellas es una familia delta estrella densa. El teorema 3 dice que si C es una familia de ciclos delta estrella densa, entonces la gráfica de V trayectorias de G asociada a C es conexa. Entonces, el ejemplo que teníamos, que habíamos mostrado que era delta estrella densa, eran estos 3 ciclos en la gráfica con 4 vértices, y aquí tenemos la gráfica de trayectorias asociada a C, que efectivamente es conexa. Finalmente, en este último ejemplo, lo que tenemos es un ejemplo de una gráfica de V trayectorias asociada a esta familia de ciclos, que también es conexa. Sin embargo, el conjunto de ciclos no es delta estrella denso. Es decir, la condición suficiente no resulta ser necesaria. Eso nos lleva a la pregunta final. Dice, dadas una gráfica G y dos vértices U y B de G, existe una caracterización no trivial de aquellos conjuntos de ciclos de G para los cuales la gráfica de V trayectorias asociada es conexa. El trabajo completo se puede consultar en el archivo de matemática. Aquí está la referencia completa, la dejaré un segundo y con esto me despido agradeciendo su atención. Muchas gracias.